Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la Sabatina Migrante. Le damos la bienvenida, le agradecemos mucho. Sabíamos que tenía una jornada complicada a la compañera Ana Maldonado desde Venezuela y le pediría por favor a la compañera Rebeca si me puede pasar los controles para poder darle la posibilidad de activar su micrófono a la compañera. Ah, me parece que ahora sí. A ver si ahí estamos. Saludos. Axiel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tenemos muy rápidamente una presentación en donde abordamos lo más relevante de la semana. Lo vamos a hacer lo más sucinto y preciso posible para aprovechar después este espacio de diálogo y de debate a partir del tema que nos convoca el día de hoy y que la compañera Ana Maldonado, que se conecta justamente desde Venezuela, haciendo pues un espacio en su agenda que sabemos que es complicada, pues nos brinda esta oportunidad de dialogar con ella. Así que vamos a empezar sin más demora con los temas de la semana de este 18 de octubre. Y lo primero es que se terminó la prórroga de 90 días. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a este espacio de negociación con el tema de los aranceles que, pues como ya sabemos, en esta lógica trompista de garrote y zanahoria, pues parte de esto ha sido no dar soluciones definitivas y hacer nuevas prórrogas que se vayan extendiendo. Llega el final de este plazo y nuevamente vuelve a haber el run run en los mercados, los rumores, los programas de los comentócratas de este cuarto poder mexicano que empiezan a introducir algunos temores sobre la economía mexicana, pero bueno, lo que la presidenta menciona es que no hay que temer este final de esta prórroga porque hay una mesa de negociación abierta y estamos en este momento pues con la posibilidad de negociar en todos los temas que tienen que ver con el TEMEC y más básicamente lo que tendría que estar definiéndose es cuál va a ser el futuro de este tratado que evidentemente se está rompiendo en cuanto a digamos, estas amenazas y estos aranceles unilaterales, ¿no? Y también mencionó que las diferentes secretarías de México siguen teniendo, pues como yo decía, mesas de trabajo y que solamente quedan 7 puntos de interés por trabajar. La cita de la presidenta es, el tratado es ley, entonces habrá en esta revisión algunos temas nuevos, pero tenemos confianza en que se va a preservar el tratado. Y es justamente en lo que se está trabajando. Pese a la relación comercial actual con Estados Unidos, en donde, como ya dijimos, está este tema de las presiones arancelarias y que hizo vaticinar a estos economistas, pues bueno, ya sabemos que se puede decir economistas expertos en crecimiento con dinero y sin dinero, inclusive llegar a ser presidente de un país y fallar en todas las predicciones, y esto pues es justamente lo que ha pasado con los grandes corporativos, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, quienes han hecho predicciones de entrar en recesión, han hecho predicciones de un crecimiento suma cero de 1,1% y pues lo único que ha pasado es que se han tenido que contradecir y morder la lengua una y otra vez. Ahora, es cierto que estas turbulencias en una economía como la mexicana, vinculada con el negocio, con el comercio de los Estados Unidos, pues tiene también una situación de dependencia en donde lo que pasa en el tema arancelario podría haberle pegado de una manera diferente. Algunos economistas lo que están diciendo es, sí, pero lo que no sumó y lo que no consideró el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional justamente es el asunto del fortalecimiento de un mercado interno a partir de las políticas redistributivas y del aumento en el salario mínimo, ¿no? De cualquier manera, en la sesión del 15 de octubre se mencionó el aumento de inversión pública, fomento a la inversión privada, como ya les decía, estos programas de bienestar, la construcción de infraestructura, háblese del corredor transísmico, háblese del Tren Maya, háblese de los nuevos rutas de trenes que se están construyendo en este momento y por supuesto la reducción de la pobreza como un factor de un mayor nivel de poder adquisitivo. Bien,
Finalmente, tenemos el 16 de octubre respecto a que congresistas norteamericanos han declarado que el envío de petróleo desde México hacia Cuba es contrabando de combustible, ante lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum contestó, en primer lugar, no es contrabando de combustible, como lo hacen otros países con México. En segundo lugar, se trata de una política humanista de México y la solidaridad con los pueblos que lo necesiten. Y finalmente también habló de reciprocidad, porque recordemos, en la época de la pandemia, y no solamente en la pandemia, también con las necesidades de profesionales de la salud en este periodo, pues ante la falta de especialistas, primero, la no, digamos, formación de suficientes médicos especialistas. Y luego, el que los que están formados no tienen realmente la necesidad, ganas o incentivos suficientes para irse a trabajar a los lugares en donde sí están llegando los especialistas médicos cubanos, ¿no? Entonces, bueno, también la presidenta habló sobre esta importante relación con Cuba para la contratación de los médicos cubanos, ¿no? Y bueno, esto sería todo. Muy rápidamente les recuerdo, el tema de la semana es lo que debe privar en nuestra discusión. Evitemos descalificaciones y sobre todo, pues aprovechemos en este caso la ponente, para preguntarle sobre los temas que nos viene a compartir y a exponer, evitar descalificaciones personales, evitar también ponderaciones de un grupo sobre otro grupo, pensando en que se puede construir la unidad. Y bueno, aunque el tema de hoy no lo requiere o no es específico, no se trata tampoco de no poder hacer críticas. Sin embargo, pues tratemos de que esas críticas más bien se vayan hacia los canales correspondientes de una forma productiva, de una forma de correlación de fuerzas en un proyecto que nos permita a nosotros proponer alguna solución. Y insisto, pues dejemos este espacio para lo que ha funcionado muy bien y ha dignificado también este espacio de militancia norte, sur y México, Estados Unidos principalmente, aunque abierta a migrantes de cualquier parte del mundo, que es el poder tender puentes para una formación política que nos permita seguir coadyuvando a este proyecto de la Cuarta Transformación. No se olviden que tenemos nuestros espacios formativos. Trinchera Norte, que nos queda muy cerca de esta sabatina. Les recomiendo que, bueno, vayan y vean el programa del día de ayer, en donde también se habló sobre algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy. Y Reflexiones de Sur a Norte todos los lunes a las 6 de la tarde. Y el próximo lunes les aviso que va a venir un programa de lujo en donde vamos a discutir por qué las derechas están ascendiendo en el mundo, qué condiciones, qué está permitiendo que las derechas hayan, digamos, ganado elecciones y estén agrupándose de la manera que lo están haciendo. Bueno, pues por mi parte es todo. Les recordamos suscribirse a todos nuestros canales de comunicación, Facebook, Instagram, los canales de WhatsApp, de Telegram. Esto ustedes ya lo saben, pero sobre todo y más allá de eso, lo que les recomiendo es que nos ayuden a hacer llegar esta discusión a la militancia, que así como tenemos el periódico Regeneración, tengamos la sabatina migrante para poder llegar a más personas y poder decirle, mira lo que se discutió, mira lo que tiene que ver con nuestra condición de la lucha desde los Estados Unidos, mira que aquí hay algunas respuestas que podemos después hacer un círculo de estudios y discutir. Y eso sería todo de mi parte. Le cedo los micrófonos a la compañera Ana para que nos haga una primera exposición y después hacemos una primera y quizás hasta segunda o tercera ronda de preguntas para la compañera Ana. Nuevamente, muy agradecido de que estés aquí hoy con nosotros. Bienvenida sobre lo que nos quieras compartir sobre el tema particularmente de lo que está pasando en Palestina, pero también siéntete con la libertad de poder hablarnos también de qué relaciones pudiéramos tener implicadas desde Venezuela respecto a esta geopolítica del control imperial también en esta zona de Oriente Medio. Así que todos los micrófonos son tuyos. Bienvenida. Gracias, Axel y compañeros. De verdad, es un gusto estar acá. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Sí, perfecto. perfectamente. Vale, bueno, les estoy hablando desde Caracas, Venezuela. Les estoy hablando también como responsable de internacionales del Frente Francisco de Miranda, que es una organización popular de Venezuela.
que trabaja en la formación, en la organización, en la movilización popular. Es un gran honor participar aquí en este espacio porque es muy importante. Mientras venía a hablar con ustedes, a compartir con ustedes, varios compañeros, especialmente de Argentina, tiene que ser que los carteles noticiosos han hecho una ofensiva sobre el tema de Venezuela en Argentina porque me decían, ya llegaron los marines, ¿cómo está la cosa ya en Caracas? Y les mandé un video de mi recorrido aquí hacia hasta acá, hasta Caracas, para que estuvieran tranquilos en relación con lo que está sucediendo aquí. Estamos bajo amenaza, es cierto que estamos bajo una nueva vuelta de tuerca del imperio estadounidense contra Venezuela, pero en ese sentido nosotros estamos en máxima preparación. Bueno, un poco como para enmarcar la conversación de hoy, es muy importante decir que la situación que ocurre en Palestina no ocurre desde el 7 de octubre desde el del 2023, sino que es una situación que ya tiene más de 77 años, que empezó con la Nakba, que fue significa en español la catástrofe, que fue una arremetida también para despojar a los pobladores originarios de un espacio como Palestina por parte de una invasión, de una colonización. Entonces ha sido una agresión y un genocidio continuado, solo que hace 2 años, el 7 de octubre, las fuerzas, diferentes fuerzas revolucionarias del Movimiento Popular de Liberación en Palestina, deciden romper con el silencio que se cernía sobre Palestina y llamar la atención con el diluvio de la operación llamada el diluvio de el Al-Aqsa, que es sencillamente romper el silencio en relación con ese genocidio continuado desde 1948 hasta el presente. Entonces, eso es muy importante como enmarcarlo. De hecho, así como milito en el Frente Francisco de Miranda, milito también en un grupo que es una iniciativa de mujeres cubanas derrapadas por Palestina, en el que cada una de 77 mujeres nos raspamos el cabello el año pasado, y cada una de nosotros significó un año. En mi caso me correspondió representar el año 1974 y el equipo de investigación tenía que escoger un genocidio de cada uno de estos años. Somos 77 mujeres de 13 países. Es decir, que en estos años no es que se sucede una masacre, es que se suceden muchos. Y el equipo de investigación escogía una de ellas para poder significarla. Entonces, bueno, ¿cómo leemos un poco la invitación de ustedes, de los organizadores? ¿Cómo leemos el alto al fuego de Trump en este marco, ¿no? Bueno, lo leemos como efectivamente, sin comillas, como una negociación. Él ha dicho sobre un poco los ejes de su nueva puesta en escena en este segundo mandato. Una de las cosas que queremos que anotemos como en una cartelera imaginaria es que no hay una unidad monolítica en el grupo de gobierno, en la estructura de gobierno de Trump. Son varios factores en pugna, ¿verdad? Que pudiéramos agruparlos en tres. Por una parte, los neoconservadores, los neocons, los llamados neocons, la filosofía central de los neocons es un intervencionismo robusto, vamos a leerlo como un intervencionismo bruto, promoción de la democracia por medios militares, fuerte alianza de Israel como avanzada de la democracia. Están los propiamente más sionistas, que es un fuerte apoyo bipartidista a Israel, a la entidad sionista de Israel y todo lo que ello conlleva. Y están un poco los que se presentan como anti-establishment, como los populistas, que son los MAGA, los de hacer América grandes de nuevo, que son los de América primero, América first,
son los del aislacionismo, un poco escépticos acerca de la intervención militar, de las alianzas tradicionales, un poco de una aversión al establishment político. ¿Qué pasa con ellos? Que de alguna manera, si leemos entre líneas, están diciendo, si están queriendo decir que América primero y las políticas de cómo hacer grande a América de nuevo están un poco haciendo confesión del declive de los Estados Unidos. Y una de las cosas que nos han dicho permanentemente todos las corrientes de izquierda que nos lanzan luces acerca de cómo analizar los declives dentro de las crisis orgánicas del capitalismo, es que no es que el capitalismo va para mal, para mejor, es que va para peor, es que va para sistemas más atroces, más delincuenciales, más desnudadamente eh, atroces, pues. Entonces, digamos que lo que sí tiene esa corriente del MAGA es que de alguna manera hace confesión de partes del declive. Entonces, eso es lo primero que hay que apuntar así como con un clavito en la cartelera. No es una fuerza monolítica los que están alrededor de Trump, sino que hay fuerzas en pugna, son contrapoderes, todos en general son una contraélite de la élite que venía gobernando, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas sí claramente ha sucedido previamente, durante y posteriormente? Lo vamos a seguramente escuchar a este supuesto alto al fuego. Es el hecho de que Gaza, Palestina, es un territorio en disputa que en un momento de obstinación de Trump ha dicho, ¿por qué tenemos que comprarlo? Simplemente tomémoslo, ¿verdad? Así como, y me permito hacer como la analogía con el petróleo venezolano, porque tenemos que pagar por el petróleo venezolano, vamos sencillamente a tomarlo, ¿verdad? Entonces es una concepción que hay que entenderla como justamente como desde la élite. Nosotros no pudiéramos entenderlo desde nuestro lugar de enunciación, porque nosotros somos pueblo. Pero las élites, el mantuanaje, las élites de los Estados Unidos, el mantuanaje, en el caso de Venezuela o de los países de América Latina, no se siente parte de una nación, de un país, de un pueblo. Sencillamente su ética es más bien que ese pueblo, ese país, esa patria les pertenece. Es una concepción y una ética de propietarios. Entonces, ¿qué está detrás de esta negociación de Trump? Yo diría, y llamo la atención sobre un asunto que muy bien lo dice la compañera. Yo aquí quiero decir que hay tres autores que yo creo que son fundamentales y se los voy a compartir tanto a todas las compañeras del instituto y de este espacio para que leamos, que es el libro El Imperio del Desnudo, donde hay un artículo muy bueno de Ana Esther Ceseña, extraordinario. Por otro lado, está una entrevista que le hacen a Diego Sequera, donde además él ofrece un punto de inflexión muy importante. Él dice que el 20 de enero del 2025 se debe marcar como el fin de la historia, que es cuando asume Trump. Y entonces un poco aquellas cosas que vienen siendo los pilares del fin de la historia, del Fukuyama, de cuando cae el bloque soviético, y se presentan como esa reducción del Estado mínimo, como la ultra privatización de todos los aspectos de la vida pública. No es simplemente desaparecer lo público, sino controlar lo público a favor de las corporaciones transnacionales. Y todo eso tiene una reconfiguración a partir de este año y a partir de que asume Trump. Y por otro lado, un venezolano es Miguel Ángel Pérez Pirela, que es quien lleva ahora la red de intelectuales en defensa de la humanidad
nos brinda un análisis muy interesante en relación con esa perspectiva de no ver al gobierno de Trump como una unidad monolítica, de cómo están en pugnas, por ejemplo, en este momento, factores como los de Richard Grenell, Marco Rubio, y hay una figura muy importante que vamos a hablar después, que es Candace Owens, que es una persona pro MAGA, pro Make America Great Again, pero no es sionista. Entonces, donde está diciendo más bien verdaderamente, digamos un poco como más honestamente, las guerras terminan socavando ese principio de poder reflotar a los Estados Unidos y volverla a un espacio como de reconfigurar los poderes actualmente existentes. ¿Qué nos dice Anester sobre la cuestión palestina? Que realmente los 20 puntos de esa negociación de Trump se enfoca en la geopolítica de los recursos y de la dominación. Palestina es un punto neurálgico en la disputa por el control geopolítico global. Es un lugar además de transición. Si hay otro lugar que han destrozado y que también pudiéramos verlo análogamente a Palestina, es Haití, en el Caribe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un lugar de ruta estratégica. La región y particularmente Gaza y Cisjordania es clave para el control de rutas estratégicas. El canal de Ben Gurión, que es un proyecto económico y que ha sido el foco del genocidio que ha perpetrado Israel en Gaza, tiene una explicación geopolítica. Es una condición posibilitante para que se construya un canal alternativo o complementario al canal de Suez. Y expulsar a toda la población palestina de Gaza posibilita la construcción de ese canal. Y bueno, nos preguntaremos, así de crudo, así de bárbaro, así. Porque para las élites globalistas, que nosotros quizás a finales de los 90, y quienes no habían nacido en los 90 les tocará investigar aún más, pero nosotros en los 90, finales de los 90, decíamos, bueno, se está gestando una élite globalista que sostiene que hay población que sobra en el mundo. Y todo lo que sume a eliminar poblaciones y aún más poblaciones en resistencia va a ser una política de las potencias, ¿no? Entonces, obviamente, también Anester nos dice, bueno, Israel es como una base de avanzada del imperialismo, ¿verdad? Israel actúa como una base de avanzada del imperialismo en la región para desestabilizar, para disciplinar. Controlar esta región es crucial para la estrategia occidental, para asfixiar o bloquear el despliegue de potencias rivales. Entendamos que hay potencias en economías emergentes, como China, como Rusia. Está también el tema de que la guerra simétrica y la desposesión permanente, porque en todo este marco está el capitalismo por desposesión, no solamente de tierras, de recursos, sino también de poblaciones. Y bueno, de nuevo Palestina es un caso, lo traigo de nuevo al Caribe, imposible no traer el ejemplo de que en Caribe el capitalismo por desposesión ha venido operando como una estrategia no solamente de extraer, expoliar y saquear recursos, sino incluso la población. El tema de los migrantes, le estamos hablando de los migrantes, y ha sido también una estrategia porque en las guerras no, es natural que la gente se desplace, que la gente se vaya. Pero y si le sumamos al cóctel el hecho de que sea una política planificada, el hecho de pugnar porque los países vayan quedando sin sus poblaciones originarias. Puerto Rico ahorita tiene 3 millones de puertorriqueños en la isla y 5 millones en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese genocidio explícito permanente, considerar Gaza como
un genocidio permanente, como les decía, desde 1948, una situación de despojo colonialista, sin consulta, generando diferentes narrativas. Y aquí es muy importante que nosotros sobre Trump entendamos que siempre va a haber una fachada, siempre va a haber un mensaje y detrás de ese mensaje va a haber un metamensaje. Él tenía un discurso hacia los militares, hablando de cómo tenía que ser la estrategia en el Caribe, y él decía, bueno, para el Caribe tenemos que mandar, no tenemos que mandar ni negros, ni asiáticos, ni latinos, ni mujeres. Y no será más bien que va a mandar a esos compañeros porque va a ser más complicado para un venezolano enfrentarse a un venezolano asimilado a los marines. Lo dejo como ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces es un proceso de despojo colonialista. El poder del ente sionista de Israel es respaldado por la guerra asimétrica, por un poderío tecnológico, militar y financiero de Occidente. En fin, nosotros lo que queremos decir es que lo que existe hoy en día detrás de ese, de alguna manera, alto el fuego, es un reacomodo, un reacomodo para que la estrategia de dominación geopolítica y de extracción de recursos que utiliza el ente sionista de Israel como punto clave para la reconfiguración y control del tablero mundial sea más funcional. ¿Qué creemos nosotros? En algún momento de la historia, Trump creyó que con esta movida él podía adjudicarse el premio Nobel. Entonces ahí hay una situación también de disputa. Como ustedes saben, se lo dieron a María Corina Machado Zuluaga, que es una sionista venezolana, ¿verdad? Que estamos muy seguras que movió muchos hilos, mucho lobby para que se lo adjudicaran a ella, y que después ha habido una suerte casi novelesca, absurda, vomitiva, en el que ella se lo dedica a Trump. Trump, molesto, le responde que no la conoce, que al parecer es una persona muy generosa, pero no la conoce. Milei interviene, es un factor interviniente, dándole una carta enmarcada y todo, diciéndole que, bueno, que quien sí ha debido ser el premio Nobel, el galardonado, ha debido ser Trump. Trump no lo escucha, no se ponen los micrófonos para escuchar la traducción de toda esa jaladera de bolas, y me disculpan este venezolanismo. Pero bueno, así estamos. Yo quisiera llegar hasta acá y abrir un poco el intercambio para que más bien intercambiemos aquí. Creo que es importante que yo creo que dentro de ese declive, una de las cosas, a pesar de todo el daño y todo sí, el daño que han hecho, la devastación que han hecho, el genocidio, y la última fase que ha sido intentar matar a la población palestina por inanición, por hambre, por cercarlos para que no les llegue agua, alimentos, medicamentos. Lo que ha intentado romper la flotilla Sumud, implica también una guerra cognitiva muy importante, que es que nosotros, por un lado, no nos sintamos llamados, convocados a romper con ese asunto, y que la cuestión palestina sea una cuestión nuestra de todos los días, de los militantes. Verdaderamente abrazar Palestina como la causa de la humanidad y entender que nosotros no estamos luchando por Palestina. Palestina está luchando por nosotros. Y si nosotros no entendemos eso, camaradas, compatriotas, de verdad va a ser muy complicado, porque la suerte de Palestina es la suerte que nos espera a todos los pueblos en lucha del mundo. Entonces, bueno, lo dejo hasta acá, espero por el intercambio, y bueno, podemos seguir profundizando en algunos temas hasta, tú sabes, hasta donde de nuestras capacidades, pero podemos seguir profundizando después.
No, muchas gracias, compañera. Pues has puesto una cantidad amplia de temas sobre la mesa que nos permiten pensar justamente lo que está pasando en Palestina, no solamente en función, que no debería ser poco, lo que realmente representa la capacidad que debemos tener como humanos, como personas, de compadecernos y de solidarizarnos ante el dolor, ante la expulsión, ante el intentar doblegar a un pueblo por hambre, por desplazamiento y bueno, también algo que parece traspasado en casi todo lo que le podríamos llamar los estados modernos occidentales, que es el derecho de un pueblo a tener un territorio acorde con su tradición, con su cultura, con su legado, ¿no? Curiosamente, eso que el ente sionista o el Estado de Israel, como lo queramos denominar, está en la base de ese histórico sionismo que después devino en una especie de neofascismo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante, me parece que pudiéramos continuar la charla también pensando en las perspectivas de lo que puede venir en adelante con este supuesto plan de apaciguamiento, de paz. Yo no quiero usar la palabra paz porque para hablar de paz me parece que no puede haber paz en donde no hay justicia primero, ¿no? En donde no se castiguen primero los crímenes de guerra. Pero bueno, son algunos temas que yo propongo, solamente estaba esperando que se animaran a alzar la mano y me parece que aquí la compañera Rosalía, perdón, ya nos está pidiendo la participación, así que le vamos a dar la palabra. Adelante, por favor, Ros. Adelante. A ver, ¿ya se escucha? Se escucha perfectamente, gracias. Ok, bueno, compañera, muchas gracias por tu exposición. Te saludo desde Los Ángeles, California. Soy trabajadora migrante, así que por favor dispensa, ¿no? La pregunta que te voy a hacer tiene tintes académicos. Te voy a preguntar sobre lo último que dijiste que es fundamental. Dijiste, ellos luchan por nosotros, por nosotras. Y dices, que hay una especie como, ¿quieres explicarte mejor por qué dices que lo que pasa en ese lugar puede pasar en otros? En puntos específicos, compañera. El libro de Jalife Rahme se llama La palestinización de América Latina y se publicó hace ya algunos añitos. Es un académico y hace algunas proyecciones y a veces estas se cumplen. Así que yo te pediría eso, algo más. Me gustaría que relacionaras ese proceso, como decir, analógico con la situación de los migrantes que está, por ejemplo, lo que se está dando en Chicago, que ya lo vivimos aquí en Los Ángeles. Y me gustaría también que nos dijeras dos cuestiones más, si las tienes, compañera, con mucho respeto, ojalá que las tengas. No he tenido tiempo de preguntárselas a alguien que también habló en el INFP sobre esto. La cuestión de la guerra híbrida, la caracterización, y hablaba un compañero que le dicen FIS del tecnofeudalismo. ¿Qué se juega? ¿Qué se juega en Occidente con este tipo de virreyes? Hoy mismo aquí se está haciendo la marcha No King, de la que seguramente estás muy enterada. Entonces, a ver qué nos puedes comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Y bueno, tenemos ya una segunda mano levantada de la compañera Rosalba, así que juntemos tres preguntas o las que se pueda. Y si llegamos a tres, y después le damos la palabra a la compañera Ana para que empiece a responder. Muchas gracias, Rosalba, adelante. Perdón, Rosalba, no te escuchamos todavía. Ahí estamos. Bajo mi manita, me reservo para la siguiente ronda. Ah, perfecto. Bueno, entonces, compañera Ana, no sé si tenga respuesta a algunos de los muchos temas que ha puesto la compañera Rosalinda sobre el tema, sobre la mesa. Sí, bueno, vamos a empezar por la guerra híbrida, ¿verdad? O la guerra no convencional o la guerra total. La guerra híbrida, la guerra convencional, la guerra total es una estrategia de amplio espectro que utiliza actores estatales y no estatales y diferentes estrategias. Puede utilizar, por ejemplo, la proxy war o la guerra delegada.
que es la subcontratación de mercenarios para adelantar ataque a la insurgencia o a la población civil. Puede incluir guerra bacteriológica, la guerra del rollback, de estrategia de amplio espectro, cuando se utilizan diferentes estrategias, cerco económico, guerra diplomática. Es decir, que la guerra no convencional, a mí me gustaría más pensarla en términos de una guerra contra insurgente, que es el ataque a la insurgencia y quizás no necesariamente para atacarla directamente, sino como en un aspecto que han venido trabajando muy bien a través de la guerra, de la sofisticación de la guerra, que es el hecho de quizás no atacar directamente a la insurgencia, a las personas que llevan adelante, a los líderes, a la dirigencia que llevan adelante los procesos de organización, de formación, de movilización dentro de un proceso de liberación, de cambios, sino la base social que les sirve de apoyo. En su momento, Ho Chi Minh decía, el revolucionario es aquel que se mueve como pez en el agua. ¿Y qué pasa con la estrategia contrainsurgente, con el paramilitarismo? Es tratar de quitarle el agua al pez. Entonces, si el movilizador de un barrio, el alfabetizador, no lo veamos al insurgente como una persona con un arma guerrillera, sino es simplemente el organizador barrial, campesino, que está llevando adelante el proyecto de liberación nacional, que se comunica con la señora, con la ama de casa, con la madre, con la abuela, con el campesino, y que se vincula con ellos y estudia junto a ellos. Y de pronto esa persona va y le organiza un sancocho, una comida, un círculo de lectura, de escritura, de pensamiento crítico. Bueno, entonces es ensañarse y llevar adelante procesos de muerte, de violencia, de caotización, de espectacularización de la muerte, incluso en términos de lo que hacen los escuadrones de la muerte, para sembrar el terror, el miedo en esa población civil, base social de apoyo de la insurgencia, y cortar el proceso revolucionario. Entonces, eso está como en la base de lo que es la guerra contra insurgentes. ¿Por qué digo que Palestina está luchando por nosotros? Primero, porque es muy importante situarnos en 1948, en el momento en que están tratando de fundar, vamos a hacer la concesión, el Estado de Israel. Están tratando de buscar un territorio en el cual establecer un Estado para una comunidad judía. Es decir, una comunidad religiosa no necesariamente significa que tiene que convertirse en Estado-nación. Por ejemplo, le estamos hablando a algunos compañeros mexicanos o migrantes mexicanos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que hayan, por ejemplo, cristianos en Puebla, no significa necesariamente que los poblanos de una religión tengan que tener una supremacía sobre los poblanos de otra, ¿verdad? Entonces, lo que te da la identidad no es necesariamente una confesión de fe, que es la confusión que tenemos en relación a veces con el tema de Palestina. En Palestina lo que sucedió es que buscaron un territorio, y les digo algo, en algún momento se pensó en el territorio de Guyana, Esequiba, aquí en Venezuela. Y una serie de colonos europeos que no eran originarios de Palestina se asentaron en Palestina y empezaron un proceso de ocupación y de despojo. ¿Qué ha sucedido a lo largo de todos estos años? Una resistencia directa, constante, cotidiana, contra la manifestación más cruda del proyecto hegemónico de Occidente: la ocupación militar, el despojo territorial y la limpieza étnica. Entonces, cuando los palestinos
han resistido durante todos estos años y y nos marcan el rumbo en relación con no solamente porque son tres fases, no solamente con la defensa, sino con la resistencia popular prolongada. Y con el contraataque es porque nos están dando una lección para que seguir de todos los pueblos que luchan por su soberanía. En algún momento de toda esta historia hay diferentes hitos, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, muy claramente a finales de la década de los 90, por ejemplo, lo decía Vargas Llosa en relación con el Caribe, que lo que nosotros teníamos que es resignarnos a tener una libertad sin soberanía, que es un poco como el viva la libertad carajo de hoy en día. Entonces, lo que nos está enseñando Palestina es a desnudar el imperialismo, es poner primero la hipocresía del derecho internacional. ¿Cómo es posible que haya un consejo y una estructura multilateral hipócrita, de doble rasero, en que el que hablan de derechos humanos pero financian la ocupación, en el que al final la funcionalidad de la guerra tiene una lógica económica para controlar y para asegurar recursos y rutas estratégicas? Entonces, el hecho de que ese pueblo por tanto tiempo, eh, y lo podemos ver en los niños, ese arraigo que tienen con su tierra, con su identidad, con ser, con una existencia, creo que es algo que nos están enseñando ellos y que nosotros tenemos que tomar dictado, porque pudiéramos hacer también una conversa sobre Haití y cómo no se le perdonó a Haití ser la primera república independiente de América Latina en 1804, cómo ellos reinventan e incluso generan un idioma nuevo, el creol, para que no los entiendan los conquistadores y entenderse entre ellos, cómo el vudú es un espacio de acogida espiritual, cómo el convit es un espacio de entreayuda. Y el hecho de ser una primera nación independiente, y también hay mucho que entender, mucho que aprender de Haití, hizo que se les impusiera una deuda. Ellos tuvieron que pagar una deuda por haber sido independientes a Francia por más de 160 años. ¿Y eso no es acaso causa de pobreza, de miseria, de subdesarrollo en sus términos? Yo no creo en esos términos, pero son causa de pobreza, de miseria, de subdesarrollo, porque tuvieron que pagar por ser independientes. Cuando ellos vivían libres en manieles, en espacios comunitarios, libres. Entonces ellos también nos están enseñando muchas otras cosas, aunque no lo sepamos. Primero tenemos que romper silencios en relación con Haití para entender que también la resistencia haitiana es otro punto de aprendizaje en relación con cómo tendríamos que enfrentar la violencia de Occidente. No sé si explico aquí, damos más. Sí, por supuesto, Ana. Yo creo que, bueno, justamente no es un tema que vayamos a agotar en esta sesión, pero bueno, de lo que se trata es de lanzar algunas líneas, algunas claves de reflexión y hacerlo justamente de forma compartida. Así que tengo aquí en lista, como fueron levantando la mano, al compañero Alfonso de Sonora. Por favor, Alfonso, adelante. Adelante, Alfonso. Ahí estamos. Otra vez. Otra vez se apagó. Ahí estamos. Ahí está. Listo. Yo tengo una duda, ¿verdad? Y tomémoslo como duda, ¿no? Eh, Toda esa región fue una región, principalmente la Franja de Gaza, hasta donde estamos hablando, remontándonos 2000 años antes de Cristo, probablemente o más, que fue conquistada y reconquistada, pues primeramente por el imperio babilónico de Nabucodonosor, luego posteriormente
fue también invadida por los filisteos, luego posteriormente por Egipto, luego posteriormente por el imperio de Alejandro Magno, luego posteriormente por el imperio de otomano. Entonces, los caldeos que vivían en esa región, estoy hablando de antes de Cristo, pues siempre estuvieron subyugados bajo, bajo la cuestión de otros imperios que llegaban ahí porque era un lugar estratégico de paso, como lo acaba de comentar aquí la compañera ponente. Posteriormente, también llegaron los hebreos, que pues, según la Biblia, atravesaron el Mar Rojo para establecerse en un área aledaña que fue Jerusalén. Y de ahí se generaron 7 pueblos, eh, pues hebreos. Pero también, este, después de llegar a ser un reino, todos esos 7 pueblos hebreos también fueron invadidos. Jerusalén fue eh, destruido o prácticamente destruido, ¿verdad? En toda su estructura política. Si podemos Ah, concretar la pregunta, por favor, compañero sí, Alfonso, para que... la pregunta es que los hebreos estuvieron ahí, que son los sionistas, ahí estuvieron desde muchos años antes y que posteriormente fueron pues prácticamente desplazados, ¿verdad? Por todas esas invasiones y tuvieron que salir huyendo prácticamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un acuerdo, creo que el acuerdo no recuerdo exactamente, ¿verdad? La ciudad, el nombre, donde en un momento se les otorgó esa región para que en un momento dado ellos volvieran, ¿no? Ahora sí que vamos a decirlo históricamente, a Jerusalén y a ese territorio. Pero Al-Mosuni hizo un tratado con Hitler para en un momento aniquilar y creó una organización árabe para precisamente estar aniquilando ese pueblo hebreo que volvió a regresar a su lugar de origen. Quisiera yo que en un momento dado la compañera nos enriqueciera respecto a todos esos aspectos de la historia, porque Gracias. hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde en un momento dado ese pueblo hebreo tiene derecho a esas tierras, no precisamente a Gaza, pero hasta dónde ha sido atacado históricamente por toda esa organización que Al-Masoni generó, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente. Vale. Gracias. Muchas gracias, Alfonso. Me parece que sí llegamos a captar el espíritu de tu pregunta. Compañera Rosalba, adelante, por favor. Sí, miren, compañeros, buenas tardes. Ah, yo no me voy tan atrás, ¿verdad? Nada más, la pregunta que quiero plantear viene pues, de hace 75 años, cuando entes externos decidieron que este grupo de personas, los judíos sionistas, tomaran posesión de tierras donde ya había un pueblo, que eran los palestinos. Ahora, eso lo hemos escuchado cantidades de veces, la historia, en clases, por todas partes lo escuchamos. ¿Cómo pasó? ¿Cómo se apoderaron? ¿Y cómo han venido apoderándose de sus tierras? ¿Y cómo han venido aniquilando a un pueblo? Ahora, todavía, y aún así, porque pues no necesitamos irnos a las asuntos bíblicos, eso ya son 6.000 años, ¿no? Vamos a lo de ahora, a lo que está pasando ahora, a los muertos, a los niños de ahora. ¿Cómo hacer para que nosotros mismos entendamos que el hoy es luchar en contra del exterminio de una población por poderes externos, por imperios? ¿Qué hacer para que nos envolvamos más directamente
y dejemos, por ejemplo, las dudas de por qué está pasando y quién lo está haciendo. Lo está haciendo el imperio, lo está haciendo porque quieren apoderarse de una zona llena de recursos y no les importa ni un cacahuate acabar con millones de personas que están viviendo ahí. Y se lo digo porque en experiencia propia, cuando he querido expresar en algunos grupos, vienen a atacar y de hecho, con perdón de los presentes, me han llamado arrastrada, traidora, rara, que le pide a la presidenta Claudia que hable más y que apoye a Palestina y bla, bla, bla. O sea, ¿qué hacer cuando todavía, y yo pienso, no es por culpa de tanta bombardeo mediático, ¿eh? Bombardeo mediático que inmediatamente cambian el pensamiento de la gente y vuelven a caer en lo que la media, en lo que el gobierno quiere que uno piense y crea. Eso es lo que me tiene a mí en duda, porque en estos mismos grupos, compañeros, lo hablamos tanto, ¿m? Lo repetimos tanto. Hace rato yo participé en una de las protestas aquí en un pueblo muy racista. ¿Eh? Tienen en grande la bandera de Ucrania, ¿m? Pero no me dejaron sacar la bandera de Palestina. Ya, terminé. No, muchísimas gracias, Rosalba. Y bueno, sí, tienes razón, ¿no? Sobre la hipocresía de los llamados de paz. Y también podríamos hablar sobre la hipocresía de organismos deportivos como la FIFA o como la Vuelta Ciclista, que no se atrevieron a condenar la participación de Israel, pero que no habían ni pasado 5 minutos de los primeros disparos en el conflicto ucraniano-ruso, cuando ya habían expulsado a Rusia de todos los conflictos internacionales, ¿no? Da para mucho esto, pero bueno, sí. Muchísimas gracias, Rosalvo. Y le damos la palabra a Alicia. Alicia, por favor, hasta por 1 minuto y medio. Ahí estamos. Gracias, Alicia. Sí, hola, buenas tardes, compañeros. Yo tengo aquí una pregunta con lo que comentaba la compañera referente a ser una nación sin soberanía pero libre. ¿Será que México para allá va? Les comento porque aunque se habla mucho de la soberanía, que se está protegiendo la soberanía, pero por ejemplo yo lo veo que hace unos 15 días en la mañanera se anunció una inversión muy grande hacia el estado de Querétaro, donde va a entrar una compañía de base de datos que consumen demasiada energía eléctrica, demasiada, y sin embargo están muy entusiastas porque va a generar 750 empleos. Pero esto a la vez, o sea, estamos hablando de toda tu información o sea, para ellos bases de datos es el futuro porque desde tu refrigerador, pues ahí puedes ordenar la comida y todo, todos los biométricos y todo esto. Igual, al parecer la CURP, el año que entra a base electrónica, o sea, también tendrá tus biométricos. O sea, toda esa información que va a estar en una base de datos y va a ser de una compañía extranjera. O sea, eso a mí la verdad que sí me preocupa. Seré un poco antigua con la inteligencia y el avance tecnológico, pero pues vamos a ser uno de los países como la India, ya muy controlados, ¿no? Apenas la semana pasada anunciaron también el SAT, de cambios que va a haber donde se va a controlar más el efectivo. De hecho, se va a modificar un artículo de la Constitución. Perdón, Alicia, perdón, Entonces, disculpa que te eso interrumpa sí un me segundo, pero nada preocupa. más para que nos concretes la pregunta en relación con lo que estamos viendo del tema de los acuerdos de paz de Palestina y de Israel y la intervención de los Estados Unidos, porque Sí, no, sí, sí. a Lo lo que pasa mejor... es que como comentó la compañera de ser una nación sin soberanía pero libre, ahí es donde yo tengo esa duda. Ah, Y perfecto. nada más rápido. Y de jamás, algo que pasó de octubre 7 de hace 2 años, puede ser parte de en los tribunales que se traen en el gobierno de Israel contra Netanyahu es por fraude. Y dentro de eso comentaban que estuvo financiando a Hamas a través de Qatar desde hace tiempo y entonces pues ellos sabían de lo que iba a pasar en octubre 7, ¿no? Y entonces no sé qué tanto fueron realmente los palestinos o grupos reinsurgentes, o cómo está Hamas, quién lo controla realmente, ¿no?
Sí, Eso es sí, todo, son compañeros. grandes preguntas estas últimas que dan mucho para el debate y se ha especulado mucho en los últimos 2 años. Ujú. Pero bueno, dejemos a la compañera Ana que seguramente nos podrá brindar más luz al respecto. Y yo solamente, muy brevemente, Ana, porque ya es la última ronda de participaciones, se nos está acabando el tiempo, pero sí preguntarte y que nos pudieras también dar un mensaje a propósito sobre esta intensificación de la guerra sucia en contra, comunicativa, en contra del pueblo de Venezuela y que, bueno, pues también esto, como ya lo has hecho explícito en tu intervención, tiene que ver, porque estamos hablando también de la geopolítica del petróleo, pero pues cómo podemos relacionar en una última instancia también esta amenaza que podemos ver lo que le pasó al pueblo palestino y cómo las condiciones en las cuales están Gaza actualmente y también y cómo también han destruido y han ido en contra de objetivos militares y del gobierno de Irán en el momento en donde tenemos a embarcaciones a pocos metros, nudos náuticos de las costas de Venezuela y que de alguna manera Estados Unidos también con esta simulada paz al mismo tiempo pues enfila toda la atención pública hacia Venezuela. Entonces, yo sé que son muchas preguntas, más las preguntas que hicieron los compañeros, pero no quisiéramos perder la oportunidad de que estando acá no nos pudieras regalar también una participación en ese sentido. Muchísimas gracias. No te escuchamos, no sé si por ahí puedes reactivar. Ahí ¿Ya? estamos. Ahora sí. Ahí estamos, perfecto, Bueno, gracias. gracias a todos a ti y a todos los compañeros por los aportes. Yo sí quisiera proponer, quizás pudiéramos tener una sesión especial con un compañero. Yo hago parte de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina de aquí de Venezuela, donde hay compañeros que pudieran dar una clase histórica, política, filosófica sobre el tema de la franja de Gaza, todos los pobladores que han habido, desde los filisteos, el origen del nombre de Palestina, todo eso, porque es muy importante, ellos tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Que pudiéramos profundizar en ese aspecto. Sí le quisiera decirle al compañero de Sonora que Palestina fue una población en la que convivieron hasta antes de la Nakba cristianos, musulmanes y judíos, palestinos, con sus diferentes confesiones, creencias, de manera normal, con convivencia, digamos, pacífica, con contradicciones que las resolvían de manera normal, cotidiana, antes de la imposición de que fuese unos colonos que ocuparan territorialmente, políticamente, militarmente a Palestina, en nombre de la imposición de un Estado y la conformación de un Estado que quisieron asimilar de religión a identidad política. Entonces yo creo que ahí pudiéramos, mira, está la compañera aquí en Venezuela, Hindú Anderi, está el compañero Emilio Silva de la plataforma, que pudiéramos trabajar todos esos temas, ¿verdad? Desde la antigüedad tardía, el periodo helenístico y romano, el periodo islámico, el periodo moderno, el siglo XX, quienes conformaron las Naciones Unidas en 1948 no fueron 193 naciones, fueron como 50 y pico, y con una mayoría de Occidente, incluso de América. Entonces, bueno, un poco porque revisemos toda esa configuración, yo lo propondría, pues. No soy la persona indicada de desgranar cada uno de estos aspectos. Si te digo, convivían pacíficamente judíos, cristianos y musulmanes en Palestina, siendo con la étnicamente pueblo palestino. Allí ocurrió todo un proceso de imposición, de ocupación terrible, ¿no?
Con respecto a lo que decía la compañera Rosalba, yo también me pregunto, ¿por qué sucede esto con relación con Palestina? Pero tenemos algunos ejemplos en los que siempre que se quiere ocupar, despojar, saquear, expoliar un territorio y su población, hay un proceso, Rosalba, de inferiorización, de satanización, de el objetivo a ocupar, a cancelar, ¿verdad? Entonces, a los palestinos el hecho de que siguiesen resistiendo y luchando por lo que ellos consideran es parte de su existencia, de su identidad. Los palestinos no están luchando por cosas, los palestinos están luchando por algo existencial, por la identidad, por ser palestinos. Por eso es que ellos pueden en algún momento dado desplazarse, ir a un lugar y al otro, retornar. Ahorita estamos en un proceso de retorno, una cantidad impresionante de palestinos. Y ellos están luchando por esa identidad. Pero fundamentalmente, antes de adelantar una guerra sobre una población, está un proceso de inferiorización, de satanización, de demonización, de cancelación. Es casi como que ese pueblo no tiene derecho a la existencia. Entonces yo también me pregunto, bueno, ¿qué sucede con Palestina? Bueno, lo que sucede con Palestina es que ellos han detenido, ha sido imposible con Palestina a lo largo de todos estos años que se produzca el ensayo de despojarlos de su tierra, despojarlos de su identidad y reducirlos a la mínima expresión. Y ese asunto que es tan potente para los pueblos del mundo, bueno, no lo pueden permitir porque es un muy mal ejemplo. Entonces, pero también me lo pregunto, ¿hasta cuándo van a resistir? ¿Y qué sucede? Que las narrativas, las fachadas que se hacen en torno a Palestina se derrumban, porque entonces ellos se mantienen en pie de lucha y los objetivos se van, se van desdibujando los objetivos. Tú te preguntas, bueno, ¿qué sucedió que después de 2 años, decenas de miles de muertos, esta última fase de muerte por inanición, por hambre, ¿verdad? Y se tuvo que producir un alto al fuego porque llega un momento en el que a la resistencia ser más fuerte, pero no lo van a decir, no lo van a admitir, y desdibujarse esos objetivos del genocidio, entonces se tiene que producir un alto al fuego. No es por ninguna solución mágica, ni es porque Trump reunió a N cantidad de países en Egipto, ni porque él tenía el interés de que fuese visto como el hombre de la paz y que le adjudicaran el premio Nobel. Realmente aquí los vencedores, pero que no van a poder escribirlo en este momento, son los palestinos que resistieron, que no se vencieron, que no se rindieron, porque lo que están buscando al final con este genocidio es la rendición, es la entrega. Toma nuestro territorio, toma nuestra... No lo han hecho y no lo van a hacer. Entonces, eso que es sumamente potente y que es sumamente valioso para todos los pueblos que estemos en lucha en cualquier país del lugar del universo, del mundo, lo tenemos que aprender, sí, los revolucionarios, los militantes, y tomar una adecuada lectura de qué es lo que realmente se está poniendo sobre la mesa. Tú decías, Axel, que si podía hacer una referencia al tema de Venezuela. Bueno, nosotros estamos en este momento, podemos situar
¿verdad? Una fecha como la de 1998, que es cuando gana nuestro comandante Chávez, pero podemos fijar también cuando muere en 2013 y empieza una escalada de agresiones contra nuestro proceso revolucionario. Nosotros estamos en este momento, en el momento en el que la escalada bélica parece más inminente. Hay alrededor de 14.000 marines en distintos puntos del Caribe, 8 embarcaciones, un submarino nuclear. Han adelantado 5 ataques a diferentes embarcaciones. Voy a hablar simplemente de la última, de la más reciente. Esperemos que sea la última, pero la más reciente fue a un bote con los motores levantados, es decir, no estaba ni siquiera en movimiento. Y los que asesinaron en esa masacre en los Estados Unidos fueron ciudadanos de Trinidad y Tobago. Tanto familiares como algunas autoridades, como el presidente Petro, como el gobierno de Venezuela, han calificado estas 5 ataques como masacres, porque no se conoce la identidad, no se les detuvo, no se sabe qué tipo de alijo llevaban en las embarcaciones. Ellos están buscando un falso positivo en el que Venezuela adelante tome un paso bélico militar, cosa que no lo va a hacer. No, Venezuela se rige por una doctrina bolivariana no militarista. No quiere decir que si nosotros tenemos un escenario de guerra, no vayamos a actuar, pero la bandera de la paz no se va a abandonar en ningún momento, porque entendemos que la estrategia de los Estados Unidos es el de crear un operativo de falsa bandera en el que tenga que mostrar o quiera mostrar una actuación del gobierno de las Fuerzas Armadas de Venezuela en contra de Estados Unidos o de un tercer país. Entonces, ahorita se establecen varias cosas. En primer lugar, se nos tipifica como Estado narcoterrorista, como un régimen narcoterrorista, para que haga mano de todas las prerrogativas que tienen ellos y que han venido alimentando desde el año 2000 y la guerra al terrorismo, ¿verdad? Desde el 11 de septiembre. Pero anteriormente también, con respecto a cómo se tipificó a sujetos susceptibles de guerra total a raíz del Plan Colombia. Toda la verdad en relación con el narcotráfico pareciera no tener validez. ¿Por qué? Porque los informes de Naciones Unidas e incluso de la misma DEA en relación con que la cocaína no trafica a través del Caribe, sino del Pacífico, pareciera no tener valor. Otro de los asuntos es que Venezuela fue tipificada como un territorio libre de producción, distribución de drogas. Entonces, ¿qué pasa? De lo que ellos quieren adelantar sencillamente desde hace bastante tiempo, especialmente desde las órdenes ejecutivas de Obama en 2015, es un cambio de régimen. La vuelta de tuerca, la máxima presión que ha adelantado el gobierno de Trump es, de nuevo, como en Palestina, para rendirnos, para resquebrajarnos, para que el pueblo o factores del pueblo entreguen al gobierno para que se genere un estado de conmoción, para que sucedan diferentes escenarios de violencia y de caos, de conmoción interna. Y bueno, no lo han logrado ni lo lograrán. Nosotros estamos levantando esa bandera de la paz. Sí queremos decirle a los pueblos del mundo que nos escuchen. Si ellos se atreven a entrar acá,
tendrán a su Vietnam en nuestra América, en el territorio venezolano. Porque todos los venezolanos y venezolanas estamos dispuestos a convertirnos en un miliciano más, en un combatiente más, para combatir la entrada de los Estados Unidos. Y hacerles pagar por todos los pueblos la osadía de atentar con un pueblo que está en paz cotidiana. Yo vengo ahorita de otro estado, de un proceso de formación, de gente que está aprendiendo cosas, estudiando, haciendo una sopa. Así está todo el país está en paz. El que no es militante, que es el país nacional, está en su cotidianidad, luchando, trabajando, celebrando, normales. Pero el país político está en máxima preparación, estamos en máxima preparación, todos alistados. Entonces, obviamente que hay unas fuerzas militares preparados para tal fin y hay un pueblo movilizado que a la hora de atreverse ellos a incursionar, van a comer polvo, porque todos nos vamos a convertir en combatientes. Y bueno, sepan que estamos luchando por causas justas, por ser soberanos, por ser libres, Rosalba. Esa falsa de Vargas Llosa terrible, de que nos conformáramos con una falsa libertad individual que destroza países y destroza naciones. Sin el amor a nuestra patria, no va con nosotros. Nosotros somos un pueblo que desde nuestros pobladores originarios como ustedes, que si algo hemos aprendido nosotros es de la filosofía de Tojolabal, es que ni siquiera la palabra guerra está en nuestro imaginario. Para nosotros guerra no es la continuación de la política por otros medios. Para nosotros guerra es como los Tojolabal, es la ruptura del equilibrio, es dejar de escucharnos, empezar a querer imponernos. Pero si osan agredirnos, nos van a conseguir aquí en pie firme y van a salir de aquí muy mal. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, y también muchísimas gracias por atender a esta solicitud de poder conectar, pues en este mismo orden geopolítico, en este mismo momento de decadencia, de una hegemonía como la que se está, pues como la que estamos viendo, como decías, Noam Chomsky lo anticipaba desde los años 70, pero quizá no lo habíamos visto con con esta naturaleza, con estas características, con estas partes del fenómeno de manera tan violenta como lo estamos viendo en estos momentos. Así que pues es muy esclarecedor poder tender estos puentes y también pues las y los compañeros que viven más allá de nuestras fronteras, pues poder relacionarse con con estas ideas más allá de lo que algunos medios de comunicación hegemónicos y tal vez cotidianos tienen en su alcance, pues sobre todo viviendo en estas entrañas de este imperio, que no solamente es un imperio político, no solamente es un imperio económico, no solamente es un imperio militar, también es un imperio comunicacional. Así que bueno, pues por eso estos esfuerzos de tratar de romper algunos muros, de tratar de romper algunas trincheras de ideas y bueno, pues apresurarnos a unirnos, como decía José Martí, porque la amenaza está en ciernes. Así que agradecerte mucho, agradecerle a muchos, también mucho a todos los compañeros y compañeras que han participado en la sabatina de hoy. Recordarles, como lo decíamos hace algunos minutos, compartir este espacio, utilizarlo para sus reflexiones, apropiárselo, recortarlo, mandar algún fragmento y sobre todo, pues animarse también a proponer los temas que quisieran que tratáramos aquí y que son fundamentales en nuestra reflexión continua de alianza binacional para poder militar en el humanismo mexicano más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias. Gracias a Rosalba por tus palabras y gracias a todas las compañeras y compañeros. Buenas tardes y que disfruten su sábado.